demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión. Y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México! Bueno, amigos, esto es parte de su participación del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. Vamos al intro y regresamos con este tema de la discusión sobre el dictamen que extiende la participación de las fuerzas federales en materia de seguridad pública. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gusto en saludarlos. Bienvenido a este canal del Corsario Político MX. Así es, el día de hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores el dictamen que permite hasta el año 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. Y como ya se venía diciendo, el grupo de Morena necesita de las 2/3 partes para poder aprobar dicho dictamen. Esto es, tener una mayoría calificada, y aunque se cuenta con la mayoría de 75 senadores, ya sumando a los partidos del Verde, del Trabajo y Encuentro Social, se necesitarían 10 votos más para lograr que se apruebe dicho dictamen. Ahora bien, ya se ha convencido a otros senadores de la oposición para sumar esfuerzos. Aquí uno del PAN, por ejemplo. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento, a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Gracias, ya. A trabajar sobre todo por los que menos tienen. Gracias. Miren, la realidad es muy difícil conseguir los 9 votos que hacen falta, porque a pesar que el dictamen proviene del PRI, sus senadores liderados por Osorio Chong no van a votar a favor, y esto porque existe una pugna por la lucha de la titularidad de la presidencia de su partido. Y dicho esto, pues miren, el senador Ricardo Monreal, al ver que el grupo parlamentario de Morena no alcanzaría la mayoría calificada, ya sea porque no hizo bien su trabajo o si lo hizo no le dio para poder sacar este dictamen, propuso posponer y dar más tiempo a esta discusión y regresarla a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Segunda, mire, vamos a checar qué fue lo que dijo y el motivo por el que lo dijo. Gracias, Lucy, por cederme el turno en este trámite parlamentario. He estado escuchando las intervenciones de los compañeros legisladores y legisladoras sobre esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados y que se ha convertido en un dictamen nuestro, que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país.
¿De qué se trata este transitorio? Quinto transitorio. Es simplemente extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN cuando gobernaron, que uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de zonas militares, de el espectro superior de las Fuerzas Armadas fue siempre: denme garantías constitucionales y base constitucional para actuar. Fue un reclamo de siempre de las Fuerzas Armadas y no se logró sino hasta el 2019, cuando creamos la Guardia Nacional. Ahí, en el quinto transitorio que ahora discutimos, por unanimidad le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional, su asidero constitucional. Y allí, en el momento del debate parlamentario, deberán de releerlo algunos de nosotros, nadie habló, cuando otorgamos los 5 años, de que con ese plazo se estaba militarizando al país. Nadie, ninguna votó en contra de que le otorgáramos 5 años a las Fuerzas Armadas para que la transición de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ocurriera y pudieran retornar a los cuarteles soldados, militares y marinos. Este es un falso debate. No estamos hablando de las leyes ordinarias que, por cierto, entrarán en proceso de revisión jurisdiccional. No, estamos hablando de un transitorio simplemente que amplía lo que ya nosotros aprobamos por unanimidad. ¿Por qué ahora se ha pensado por la colegisladora y por muchos de nosotros que debe de ampliarse hasta marzo del 2028? Por razones de racionalidad, por razones de oportunidad, por razones de sensatez y de probidad. Nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses, óiganlo bien, 18 meses que se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policíaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles. Y nadie racionalmente piensa que los 100,000 soldados y marinos que están en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones, vayan a retornar a los cuarteles, aunque es su obligación. Lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos. Los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez. De sensatez. Díganme ustedes
¿por qué involucrar el debate de la militarización, que yo tengo mis argumentos, con esta modificación constitucional concreta? Es el quinto transitorio, es ampliar 4 años el que las Fuerzas Armadas puedan prestar labores de seguridad pública subordinada, auxiliar, regulada, dependiente de la autoridad civil. Por eso es sensato y es oportuno, porque escuchaba los argumentos de la senadora Claudia Ruiz Massieu, inteligente, sus argumentos, y los de Damián Cepeda, pero la oportunidad, le diría yo, es al contrario. ¿Cuándo es más oportuno debatir esta reforma? ¿En este momento o en marzo del 2024? Cuando se concluye el plazo para que regresen los soldados y los marinos a los cuarteles. ¿Cuándo es más oportuno? Les pregunto, ¿hoy o en el 24 de marzo? No, no es así, porque en marzo del 24 usted me responde, senadora. No, en marzo del 24 estará la plenitud de las campañas políticas, 60 días antes de la elección presidencial, 60 días antes de renovar la totalidad de los diputados y senadores, 2,000 municipios en contienda, 9 gobernaturas. Si en este momento no podemos ponernos de acuerdo con esta reforma, ¿creen ustedes con seriedad que lo vamos a hacer en marzo del 2024? Donde la polarización, la crispación y el ambiente de desencuentro será real. Yo no creo que la elección vaya a ser un día de campo para nadie. Yo creo que va a ser una elección competida. Por esa razón, ese es el tema de la oportunidad y de la previsibilidad, porque es una reforma previsible que prevé lo que viene. Nosotros tenemos la obligación de prever acontecimientos futuros de realización incierta. Esa es nuestra obligación constitucional. Y aunque algunos no quisieran tocarlo, pero díganme ustedes, ¿qué va a suceder si la Corte, que está recibiendo los recursos de acciones de inconstitucionalidad sobre 4 leyes que se aprobaron la semana pasada, resuelve en uno u otro sentido? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve declarar inconstitucionales algunos artículos o todos de las 4 leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional? Senador Monreal. La previsibilidad de la propuesta de reforma constitucional tiene ese propósito. Y díganme ustedes, retomando el hilo de la discusión y del debate, ¿qué sucederá en la práctica si la Corte resolviera declarar inconstitucionales esas normas? ¿Tendría que regresarse el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es decir, dejaría de tener efectos o anularía el control que ahora ejerce la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo de la resolución, más o menos en el mismo plazo, se concluye el que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles. Nadie puede negar que se presentará una crisis profunda en materia de seguridad pública. Nadie puede negar en su sano juicio que va a haber un problema más grave
y que los únicos que van a ganar son los delincuentes al no tener cuerpos policíacos que los combatan o los enfrenten. ¿Cómo improvisar en 16 meses, 18 meses, un cuerpo de élite como los soldados con disciplina, adiestramiento, armas? ¿Cómo poderlo hacer? ¿O cómo poder deshacerse de lo que durante 26 años de manera inconstitucional se usó por los gobiernos anteriores? Y digo se usó al ejército y a las fuerzas armadas. Nosotros no lo hemos hecho. Por eso este quinto transitorio le otorgó constitucionalidad al actuar del ejército. Yo sí creo en el ejército, creo en su honorabilidad, creo en que tenemos instituciones en las Fuerzas Armadas únicas. Por eso tienen tanta aceptación en la ciudadanía y en el sector popular. Por eso es una reforma oportuna, racional, sensata, previsora. Ahora bien, les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión, y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México! Bueno, amigos, comentarles que Monreal no es santo de mi devoción, pero con su propuesta da chance para convencer a otros senadores que voten por este dictamen. Por cierto, ya terminó la sesión y se aprobó esta propuesta para aplazar la discusión de este dictamen. Vamos a ver cómo se desarrolla y qué sucede más adelante, pero por el momento se da un plazo más de tiempo. Vamos a ver el video. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica se autoriza que se suspenda la discusión del dictamen y el mismo se devuelva a las comisiones de puntos constitucionales y de estudio legislativo segunda. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica se autoriza que se suspenda la discusión y el dictamen se devuelva a las comisiones dictaminadoras. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Sí se autoriza? ¿Abstenciones? Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Bueno, ahí está, amigos. Bueno, pues eso sería todo. Yo me despido y nos vemos pronto. Hasta luego.